Hola a todos, bienvenidos nuevamente al seminario de álgebra. Hoy nos va a hablar José Armando Rosas Orozco y su plática va a ser congruencias y conjuntos de congruencia. Muchas gracias, José Armando, adelante. Gracias. Entonces, buenos días a todos. Entonces, mi plática es congruencia y conjuntos de congruencia. Entonces, primero voy a dar una breve introducción, que es básicamente platicar otra vez el resumen. Entonces, en teoría de retículas, surge la pregunta de cómo podemos, representar cualquier retícula a partir de retículas más sencillas. Entonces, hay algunos resultados que para ciertos tipos de retículas, por ejemplo, las álgebras booleanas, que tienen el lema de representación de Stone, que a cada álgebra booleano le podemos asociar una representación eh, que está inducida por su aspecto primo. Y luego ese resultado se generalizó para retículas distributivas en general por Priestley. Entonces, el, el objetivo del trabajo que estoy haciendo con el profesor Ángel es cómo podemos representar retículas que solamente son acotadas en general, no necesariamente son distributivas. Entonces, el objetivo es encontrar una representación con gavillas. Entonces, para hacer las gavillas, pues necesitamos manejar congruencias de retículas para poder hacer cocientes y construir los haces. Entonces, pero manejar congruencias como relaciones, pues puede ser complicado. Entonces, ¿cómo podemos manipular congruencias de forma sencilla? Entonces, esta primera plática se trata de resolver esa pregunta. Entonces, estos son mis contenidos y primero voy a platicar unos preliminares que voy a necesitar. Entonces, pues relaciones binarias. Pues, entonces, para cualquier conjunto, pues podemos tomar relaciones binarias que cumplan ciertas propiedades. Por ejemplo, un preorden, que es una relación que sea reflexiva y transitiva. Un orden parcial, que es un preorden que también es antisimétrico. Y pues cuando a un conjunto le equipamos un orden parcial, le decimos un poset o un conjunto parcialmente ordenado. Las equivalencias, que son preórdenes simétricos. Y la última, que van a ser direcciones, que a lo mejor para algunos es un concepto nuevo o que no habían oído. eh, son, es un preorden que tiene la propiedad que cualquier par de elementos del conjunto que tenemos tienen cota superior. Entonces, cuando a un conjunto le equipamos una dirección, vamos a decir que el conjunto es dirigido. Entonces, ahora voy a definir lo que son retículas. Entonces, tomamos un poset. Y ese poset va a ser una retícula si cualquier subconjunto finito tiene un supremo y un ínfimo en la retícula. En, en particular, para los conjuntos de dos puntos, el supremo se utiliza esta notación y el ínfimo utiliza esta notación porque algunos autores definen las retículas en base a estos símbolos como operaciones y es equivalente. Entonces, por ejemplo, una retícula va a ser acotada si existe un mayor elemento o un tope, que lo voy a denotar así, y un menor elemento o un fondo en la retícula. Y una retícula va a ser distributiva si, si tomamos los supremos y los ínfimos como operaciones, distribuyen de cualquiera de estas dos formas. De hecho, se prueba que si cumplen una, cumplen la otra, que son equivalentes. Se cumple cualquiera de las dos distributividades. Y por último, una retícula va a ser completa si cualquier subconjunto arbitrario, también, o sea, también pueden ser infinitos, tienen supremo ínfimo. Y eso se van a denotar con estos símbolos, para el supremo y para el ínfimo. Entonces, los morfismos entre retículas, pues primero vamos a necesitar lo que es un morfismo de posets, que va a ser las funciones monótonas, es decir, las que preservan el orden.
O sea, si en el primer poset son uno es menor que el otro, entonces las imágenes mantienen el orden en el otro poset. Entonces un morfismo de retículas va a ser un morfismo de posets pues entre las retículas, tal que preserva toda la estructura de retícula, es decir, que la imagen de un supremo va a ser el supremo de las imágenes, también respeta los ínfimos y manda el fondo al fondo y el tope al tope. Entonces ahora vamos a construir una retícula. Las congruencias de retículas van a ser relaciones de equivalencia sobre la retícula que estemos manejando, que también respetan supremos ínfimos. Es decir, si tomamos dos elementos, digo, dos pares de elementos que son relacionados, entonces los supremos van a estar relacionados y los ínfimos también. Eso es lo que vamos a llamar una congruencia. Entonces, un hecho interesante aquí es que hay una relación entre los morfismos, las congruencias y los cocientes de retículas. Entonces, para empezar, hay que notar que para cualquier morfismo de retículas se puede inducir una congruencia que está dada por el morfismo de esta forma. A está relacionado con B si las imágenes son iguales. Y se prueba que es una congruencia. Entonces eso nos dice que cualquier morfismo determina una congruencia. Y de forma actual, cada congruencia puede inducir una función que es la proyección al cociente con las clases de equivalencia. Y si fijamos que los ínfimos y los supremos entre clases de equivalencia son de esta forma, este, lo único que habría que verificar es que no depende del representante, pero eso se prueba fácil porque las congruencias también son relaciones de equivalencia y eso nos da la condición de que no depende del representante. Entonces, definiendo los ínfimos y los supremos de esta forma, la proyección eta va a ser un morfismo de retículas. Y así van a ser nuestros cocientes. Entonces, esto nos dice que cualquier cociente de una retícula proviene de una congruencia. Entonces ahora la retícula complicada, por así decirlo, va a ser la siguiente. Para cualquier retícula vamos a definir a con de lambda como el conjunto de todas sus congruencias. Entonces este conjunto es interesante porque le podemos dar estructura de retícula y más aún se puede probar que aparte es un marco. Un marco es un tipo especial de retícula que surge como una noción que no sea sensible a puntos de topología, pero para probar todas esas propiedades de Kong, hay algunos problemas. Pues las partes fáciles, entre comillas, son, por ejemplo, que el menor elemento o la menor congruencia va a ser la igualdad. El elemento mayor va a ser la relación que yo le llamo iota, que es la que hace que todos los elementos estén relacionados, todos son congruentes, y los ínfimos entre congruencias se pueden ver como sus intersecciones, viéndolos como subconjuntos del potencia de la retícula. Pero el problema viene con los supremos. Los supremos no son necesariamente uniones, se necesita de algún modo cerrar esto para garantizar que también cumplen las propiedades de congruencia. Entonces, ahí es donde viene la parte complicada. Entonces, para resolver esto, pues le damos una especie de rodeo usando intervalos. Entonces, ahora siguen los conjuntos de intervalos. Entonces, primero voy a definir lo que es un intervalo de retículas, que se define de la forma, digamos, usual, para cualquier par de elementos comparables, uno menor que el otro en la retícula.
el intervalo asociado pues van a ser todos los elementos intermedios entre ellos, bajo el orden parcial. Entonces, algunos ejemplos de intervalos son, por ejemplo, los intervalos triviales, que donde los extremos son iguales, pues nada más nos va a dar un conjunto unipuntual. Y el intervalo donde los extremos son el fondo y el tope, pues ese nos va a dar toda la retícula. Entonces, hay dos conjuntos de intervalos que son importantes, que son I de lambda, que van a ser la familia de todos los intervalos, y O de lambda, que va a ser el conjunto de todos los intervalos triviales. Y unas relaciones importantes entre estos intervalos que voy a necesitar va a ser esta, la relación con flechita, que es para indicar que J es un subintervalo de I, y la otra es la similitud de intervalos, que la voy a denotar así, J similar a I. Y esa se define si existen dos elementos en la retícula, L y R, tales que si definimos estos intervalos, el intervalo L y el R, resulta que el intervalo L coincide con el J y el intervalo R coincide con I en algún orden, no necesariamente el mismo orden en el que están los intervalos originales. Entonces, la similitud tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, ya que para cualquier intervalo se cumplen estas igualdades, pues cualquier intervalo va a ser similar a él mismo, por lo que la similitud es una relación reflexiva. Y además, si en un orden obtenemos una similitud con el orden dual o el orden opuesto, el mayor igual, nos va a dar la similitud en el orden contrario. Entonces, probamos que si es similar a J, entonces J también es similar a I, y así probamos que la similitud es simétrica. Pero hay un problema con la transitividad. Por cómo definimos la similitud, pues una similitud entre una similitud y otra, los órdenes en los que se da la similitud pueden no ser el mismo, y entonces eso complica probar la transitividad de la similitud. Pero lo que hacemos es considerar la cerradura transitiva, que sería la intersección de todas las relaciones transitivas que contienen a la similitud. Y así generamos una relación de equivalencia en base a la similitud. Entonces, un lema que voy a ocupar, que se necesita, son las leyes de absorción, y es que para cualquier retícula y cualquier par de elementos se cumplen estas dos igualdades. Y esas nos sirven para probar este resultado, que es que cualquier par de intervalos triviales son similarmente equivalentes. Es decir, estas similitudes, y pues si tomáramos la transitividad, pues dice que la cerradura transitiva, pues dice que son equivalentes. Entonces ahora voy a definir unos conjuntos especiales de intervalos. Estos nada más los voy a utilizar para llegar a los que nos interesan, que son los conjuntos de congruencia, pero primero voy con los abstractos. Entonces, un conjunto no vacío de intervalos le voy a llamar abstracto si es cerrado bajo similitud. Es decir, si tenemos el intervalo I en el conjunto y J es similar a I, entonces J también va a estar en el conjunto. Y entonces, la familia de lambda va a ser la familia de todos los conjuntos de intervalos abstractos. Entonces, estos solo los voy a utilizar para sacar los siguientes conjuntos, pero un resultado interesante es que, por ejemplo, toda la familia de intervalos es abstracta, esa es por definición. Y algo que es un poco menos directo, pero que también pues no sale rápido, pues es que el conjunto de los triviales es un abstracto. Tiene que ver con el resultado de que todos los triviales
todos los triviales son equivalentes. Y entonces junto con este lema nos dice, por ejemplo, que la familia de triviales es todo es una sola clase de equivalencia bajo la relación de equivalencia que genera la similitud. Entonces, a ver, unos nuevos conjuntos, va a ser una subfamilia de los abstractos, son los conjuntos básicos. Entonces, un conjunto de intervalos va a ser básico si es abstracto, o sea, desde el principio pedimos que sea no vacío y aparte pedimos que sea abstracto y aparte es cerrado bajo subintervalos. Es decir, tenemos la condición de la similitud que nos la da los abstractos y la nueva condición de que si J es un subintervalo de I, entonces es de I un intervalo en B, entonces el subintervalo también va a estar. Y entonces voy a denotar por B de lambda a toda la familia de los conjuntos básicos. Entonces, esta familia sí es más interesante porque las cuentas, realizar cuentas en esta familia es, digamos, menos complicado por algunas propiedades que tiene. Primero, pues, una de ellas es, por ejemplo, la cerradura bajo traslaciones, que va a ser que un conjunto de intervalos no vacío va a ser cerrado bajo traslaciones si cumple estas condiciones. Para cualquier intervalo, estos dos nuevos intervalos, que son la forma de trasladar, también están en el conjunto, para cualquier elemento de la retícula. Y, y la otra propiedad es que para cualquier retícula, la familia de básicos va a ser cerrada bajo intersecciones y uniones arbitrarias. Entonces, eso nos dice que podemos tomar a la familia de básicos como una retícula. Pero ¿cómo es la estructura? Pues utilizamos la contención de conjuntos como el orden parcial. Los ínfimos van a ser intersecciones y los supremos van a ser uniones. Y pues ya que es cerrado bajo intersecciones y uniones arbitrarias, entonces tiene tiene todos los ínfimos y todos los supremos. Entonces, la familia de básicos va a ser una retícula completa y también vamos a decir que es muy distributiva. Eso no lo voy a usar aquí todavía, lo voy a usar en una plática de posterior, pero vale la pena mencionarlo de todas formas. Por cómo son los supremos y los ínfimos, pues se distribuyen bien, digamos. Entonces, una propiedad interesante es que como es cerrado bajo intersecciones arbitrarias, pues para cada intervalo podemos construir el menor conjunto básico que lo contiene, que le voy a llamar el BI. Y pues también le podemos dar una forma explícita. Para eso voy a necesitar esta relación. La, pues en otras áreas este símbolo, pues es el del producto semidirecto, pero aquí no tiene nombre, nada más. Entonces, para una retícula voy a decir que dos intervalos pues están relacionados de esta forma. Si existen n intervalos k y n intervalos l, tales que puedo formar esta cadena de relaciones. eh, los eslabones pues van con una similitud y luego un subintervalo y así, de manera que J llegue con esa cadena hasta ahí. Y entonces para esta relación se permite que el n sea cero, es decir, que J sea igual ahí. Y también voy a decir que la longitud de la cadena pues va a ser n. Entonces los conjuntos BI resulta que se construyen en base a la relación esa de cadena que acabo de definir. Entonces, para cada intervalo, el conjunto de intervalos que está formado por los elementos que están relacionados con esta relación de cadena, con I, va a ser el BI, es decir, es el menor básico que contiene ahí. Probar que este conjunto es básico es más o menos directo, y la parte larga, digamos, es probar que es el menor básico que lo contiene, porque se demuestra usando una inducción en la longitud de la cadena.
que da la relación. Y se prueba que que cualquier elemento que cumpla esto, en cualquier otro conjunto que contenga ahí, también están contenidos. Entonces, eso prueba que este conjunto B está contenido en el otro básico, y pues ya prueba que B es el menor, es el conjunto minimal. Pero entonces, un detalle que se observa aquí es que hay un problema con la longitud de la cadena que da la relación, que es que no tiene una cota superior. Entonces, no hay un límite de qué tan larga puede ser la cadena. Y ese problema de hecho, se, viene relacionado con el problema de las congruencias que dijimos al principio, porque los supremos entre congruencias necesitan, entre la, hacerse particiones de elementos, de modo que los elementos de la partición, están son congruentes bajo una congruencia o la otra que estamos haciendo supremo. Y viene de ahí viene este problema. Entonces, pues, pero ahorita se van a empezar a ver las ventajas de manejar y de conjuntos de intervalos. Bueno, es a lo que quiero llegar. Entonces, la otra propiedad, la de cerradura bajo traslaciones, no la había usado, pero de hecho sirve para decir cuando un conjunto es básico, porque de hecho los caracteriza, digamos, en cierto sentido, porque se prueba que cualquier conjunto no vacío de intervalos va a ser básico, sí, solo si es cerrado bajo traslaciones. Entonces, esas son las propiedades que voy a necesitar de los básicos. Y entonces ahora voy a sacar otra subfamilia, que es la familia que nos interesa, la familia importante, que son los conjuntos de congruencia. Entonces primero voy a definir lo que son unos intervalos colindantes. Y pues dos intervalos son colindantes si uno de los extremos coincide de esta forma. Y es un AB, y el otro intervalo J pues va a ser un BC para cualesquiera tres elementos de la retícula. Entonces, un conjunto básico de intervalos, vamos a decir que también es de congruencia si es cerrado bajo colindantes, bajo colindación, o también le vamos a llamar omisión. Eso es por la condición. Si los intervalos colindantes están, entonces, en cierto modo omitimos el elemento que coincide, y el nuevo intervalo, el AC, pues también va a estar en el conjunto. Por eso se le dice omisión. Entonces, a la familia de todos estos conjuntos de congruencia, pues la voy a denotar como C de lambda. Entonces, pues C de lambda también puede ser una retícula. Primero, pues el orden parcial que tomamos va a ser la contención, igual que en los básicos. Y también va a ser una retícula completa, aunque la forma la forma en la que son sus operaciones es ligeramente diferente por este resultado. Entonces, la familia C de lambda va a ser cerrada bajo intersecciones arbitrarias, igual que los básicos, pero va a ser cerrada también bajo uniones dirigidas arbitrarias. Es decir, que si agarramos cualquier subfamilia de conjuntos de congruencia, necesitamos que la familia sea dirigida para que la unión esté contenida. Digo, para que la unión también sea de congruencia. Entonces, hay un resultado de retículas que dice que si tienes todos los ínfimos, pues entonces también tienes todos los supremos, porque se pueden definir los supremos en base a los ínfimos usando el orden dual, el orden mayor igual. Entonces, a C de lambda tiene todos sus ínfimos que van a ser intersecciones, igual que los básicos, pero sus supremos, que también los tienen, no necesariamente son uniones, porque podemos garantizar por el resultado anterior de los básicos que la unión sí va a ser básica, pero no necesariamente va a ser de congruencia. Para garantizar que esa unión sea de congruencia, pues se necesita que la familia que estamos viendo sea dirigida por esta proposición, o cerrarla de algún modo. Y
pero no, no voy a necesitar todavía cómo son los supremos, a ese lo voy a dejar para una plática posterior, pero pues vale la pena saber que es una retícula y que los supremos están ahí. Y pues nada más me falta saber cómo, si C es acotada, pues como retícula, y de hecho sí lo es. Sí tiene un menor y un mayor elemento, pero ¿quiénes son? Pues se prueba que la familia de todos los intervalos y la familia de los triviales son de congruencia, y más aún el fondo son los triviales y el tope van a ser todos los intervalos. Entonces, la prueba es, digamos, directa por lo menos para el tope, porque como contiene todos los intervalos, pues pues también va a contener todos los subintervalos y los colindantes o por omisión también, entonces y aparte pues cualquier conjunto de intervalos está contenido, entonces ese va a ser nuestro tope. Y la parte interesante es con los triviales. Como habíamos dicho con los otros resultados, eh, los triviales es un solo bloque es una sola clase de equivalencia de la similitud. Entonces, lo que hacemos para probar que es el tope es que en cualquier conjunto de congruencia hacemos aparecer un trivial. Y entonces lo que hace eso, los otros resultados es que en automático contiene a todos los demás triviales. Y eso ya hace que O esté por debajo de cualquier conjunto de congruencia con la contención como el orden parcial. Y y de hecho no se utiliza la cerradura bajo omisiones en la demostración, nada más se usa que son para conjuntos básicos, entonces de esta proposición pues sale el corolario, que para los básicos estos mismos conjuntos de intervalos también son el fondo y el tope, para los básicos como retícula. Entonces, bueno, aquí el chiste es que como en los básicos las operaciones son más fáciles, digamos, son intersecciones y uniones, pues lo vamos a utilizar para cuando haga otra plática, lo que se va a notar es que uso los básicos para hacer las cuentas y luego de algún modo paso esas cuentas a los de congruencia. Y bueno, ya lo último que voy a necesitar es una propiedad que tienen los conjuntos de congruencia para manipular los intervalos, que es la cerradura bajo pivoteo. Entonces, cualquier conjunto de congruencia va a ser cerrado bajo pivoteo. Esto es que si tomamos cuatro elementos, tales que el X y el Y estén entre A y B, se cumplen estas condiciones. La primera es a la que yo le voy a llamar pivoteo hacia arriba, es que si tenemos el AX y el AY, pues entonces hacemos esta operación que así es el pivoteo, y ese intervalo también va a estar en C, y el otro es similar, pero pues con el pivoteo del otro extremo del intervalo. Tenemos el XB y el YB, entonces hacemos el pivoteo hacia abajo, digamos, y ese intervalo también va a estar en el conjunto. Entonces ahora viene lo interesante de la plática, cómo pasamos de estos conjuntos a las congruencias. Pues entonces, pues recordamos que ya teníamos entre comillas nuestra retícula conv de lambda, y también ya tenemos nuestra retícula c de lambda. Pero ¿por qué llamamos a los conjuntos de esa retícula conjuntos de congruencia? Pues es porque de hecho existe una correspondencia biyectiva entre estas retículas, es decir, cualquier retícula se determina determina y se determina por un conjunto de intervalos. ¿Y cómo es la correspondencia? Pues es de esta forma. Nuestra correspondencia entre estas retículas va a ser que para una congruencia, el conjunto que determina son todos los intervalos que colapsan bajo la congruencia. Es decir, si A es congruente con B, pues entonces el intervalo AB está en el conjunto. Y de la forma opuesta, pues también si tenemos
un conjunto de congruencia, pues definimos una relación que va a ser una congruencia dada de este modo. Dos elementos van a ser congruentes si este intervalo está en C, está en el conjunto. Entonces, para demostrar, eh, para demostrar la correspondencia, pues yo la divido en tres partes. Primero, probar que de congruencias a conjuntos está bien definida, o sea que el conjunto que nos da en efecto es de congruencia. Luego, en el sentido opuesto, que la relación que le asociamos al conjunto sí es una congruencia. Y ahí, por último, la biyectividad. Entonces, primero voy a probar que de congruencia a conjunto está indefinida. Entonces, tomamos una congruencia y construimos el conjunto asociado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar muchas veces traslaciones y omisiones, y como el conjunto es de congruencia, pues eso es lo que nos garantiza que nos quedamos en el mismo conjunto. Entonces, tomamos un par de elementos. Como es una congruencia, pues entonces los ínfimos y los supremos son congruentes de esta forma, y eso nos dice que estos intervalos están en el conjunto, y nos dice que C es cerrado bajo traslaciones. Entonces, por el sí solo sí que teníamos, esto nos dice que C por lo menos ya es básico. Entonces ahora solo falta la cerradura bajo omisión. Entonces tomamos dos intervalos colindantes y entonces están relacionados, son congruentes de esta forma. Pero pues la congruencia en particular es de equivalencia, entonces es transitiva, y pues eso implica que A es congruente con C, y ya tenemos el intervalo con omisión en el conjunto también, y por lo tanto C es un conjunto de congruencia, va a ser cerrado bajo omisiones. Ahora, para el otro lado, pues voy a tomar un conjunto de congruencia y voy a definir su relación. Entonces, la reflexividad y la simetría de esta relación es más o menos directo. Más que nada se sigue de que los ínfimos y los supremos como operaciones conmutan y también asocian, y también tienen una propiedad de idempotencia. Entonces, utilizando esas propiedades se llega a la reflexividad y la simetría. Entonces, lo único que voy a probar pues va a ser la transitividad. Entonces, tomamos tres elementos que son relacionados de esta forma. Entonces, tenemos estos intervalos en el conjunto C. Eh, Vamos a tomar el intervalo de la izquierda, y como C es de congruencia, podemos tomar este subintervalo, que va a seguir siendo en el conjunto, porque en particular es básico, y luego lo trasladamos con C de esta forma, y, y luego entonces este intervalo coincide con el intervalo derecho, con el intervalo derecho son colindantes con este elemento, con B ínfimo C. Entonces hacemos una omisión y nos da este intervalo. Y de forma análoga vamos a obtener el otro intervalo de esta forma. Entonces vamos a hacer un pivoteo con estos elementos, vamos a hacer un pivoteo hacia arriba, y tenemos este nuevo intervalo que se sigue manteniendo en el conjunto. Y pues ya que se cumple que estos elementos que son los que queremos, A ínfimo C y A supremo C, están entre estos dos, pues entonces obtenemos que el intervalo que hace que esté relacionado con C, pues también está en el conjunto, por lo que la relación también es transitiva, y ya tenemos una equivalencia. Eh, por, por el tiempo que tengo, pues no probé que es una congruencia, pero la demostración es parecida a esto que hice para demostrar la transitividad. Hay que hacer traslaciones, algunos pivoteos, y luego hacemos unas omisiones, y ya se llega a las propiedades de congruencia que queremos. De hecho, lo que se hace es probar una y la otra es análoga, entonces pues nada más bastaba comprobar una y ya en automático nuestra relación sí es una congruencia. Entonces, ahora para probarla, bueno,
Ya probé que la relación sí está bien definida en las dos direcciones, entonces ahora voy a probar la biyectividad. Entonces primero tomamos este caso de correspondencia, de congruencia a un conjunto a la otra congruencia, y lo que quiero probar es que estas dos congruencias son iguales, o que dos elementos están relacionados con esta, si solo sí están relacionados con la otra. Entonces primero, para cualquier par de elementos que tomemos, van a estar utilizando la definición de la correspondencia, pues nos da todas estas condiciones equivalentes, que van a estar relacionados con la congruencia a puntos, y solo si este intervalo está en el conjunto, y si solo si estos elementos son congruentes en la congruencia original. Entonces eso nos dice, por definición, se toma A menor que B del lado igual. O sea, si tenemos A menor que B y aparte son congruentes en la primera, pues nos da en automático esta, porque si ya son comparables, el ínfimo pues va a ser A y el supremo va a ser B, y pues ya llegamos a la primera implicación, que están relacionados con la congruencia sin puntos y están relacionados con la congruencia a punto. Entonces, para la otra implicación, tomamos que están relacionados en la congruencia a punto, y pues para cualquier elemento intermedio entre estos elementos, que son los que nos da esta congruencia en el conjunto, pues utilizamos las leyes de absorción, que nos dicen que X va a ser congruente con A supremo B en la congruencia sin punto. Entonces, en particular, para los elementos A y B, que pues también son intermedios entre estos dos, pues se va a tener que A es congruente con A supremo B, y también también lo va a hacer B. Y pues como es una congruencia pues transitiva, entonces tenemos que A es congruente con B en la congruencia sin punto, y pues ya tenemos la otra implicación, que A es congruente con puntos y solo si son congruentes en la congruencia original. Entonces ya llegamos a que las congruencias son las mismas. Entonces, para tomar ahora consideramos el otro caso de conjunto a una congruencia a otro conjunto. Y esta es un poco más directa, porque como para cada intervalo, como son conjuntos de congruencia, y aparte tenemos que se cumplen estas dos igualdades, pues por la definición de la correspondencia se sigue que el intervalo va a estar en C puntos, y solo si se relacionan, son congruentes, o sea, si el intervalo colapsa, y sí solo si el intervalo AB, que va a ser igual a este intervalo, porque pues ya son comparables, está en el C original. Entonces, pues nos dice que un intervalo está en C puntos y solo si está en C original, entonces los conjuntos son el mismo. Y con este caso de correspondencia y el anterior, pues ya probé que la correspondencia es biyectiva, y ya tenemos una forma de ver a las congruencias de una forma, digamos, más sencilla, como conjuntos de intervalos. Y bueno, eso era todo. Estas son las referencias que utilicé. N- ¿Nos puede recordar? Pues se puede pasar a preguntas. ¿Sí me ¿Sí? escucho? Ahora sí. Sí, Ah, sí, sí, se ¿nos escucha. puedes recordar nomás la congruencia con punto y la de sin punto? Porque ahí me perdí poquito. ¿Cómo se Ah, definían? Por favor. aquí. Eh, bueno, si quieren me regreso hasta la definición de la correspondencia, Ajá, que la es mala de... Sí, esa. aquí. Es, para ir de, es que para ir de una congruencia al conjunto de congruencia, pues se define así, ¿no? Ujú, Tenemos que tomar dos elementos comparables, ujú, y y que van a estar relacionados, entonces el intervalo que dan esos elementos tiene que estar en el conjunto. ujú, ujú. Y en la dirección opuesta, o sea, si tomamos un intervalo del conjunto, entonces los elementos, se Ah, define sí. la congruencia
de esta forma. Entonces, en el caso este de la correspondencia entre dos congruencias, Ujú. pues aquí utilizamos la definición de la correspondencia. Entonces, como aquí pasamos de conjunto a congruencia, pues la congruencia está definida de esta forma, la congruencia punto. Ujú, ujú, ujú. Y entonces luego utilizamos cómo se define la correspondencia de la primera congruencia al conjunto, que nos va a decir que estos elementos de este intervalo pues van a estar en el conjunto si solo si pues con la congruencia sin puntos son Como que congruentes. colapsa, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Entonces esa es como la relación que hay entre los conjuntos de congruencia y las congruencias. O sea, una congruencia la determinan y se Ujú. determina por los intervalos que colapsan bajo la congruencia. O sea, que te olvidas de todos los elementos intermedios y solo tomas los Ujú, extremos del ujú, intervalo. ujú, Por ujú. eso se dice que colapsan. Y ahorita todavía no se ve la relación con gavillas, ¿verdad? O sea, nomás. No, todavía no se ve la... De hecho, sí, sí, cuando vuelvas a presentar, Ahí lo vamos, que para. sigue, sí, lo que sigue es probar que el conjunto de conjuntos la familia de conjuntos de congruencia, el C de lambda, Ujú, es un marco. ujú, Y luego que probamos que es marco, pues tiene unas propiedades interesantes. A partir de ese marco se construye un monoide con una operación que se llama composición, ujú, y a partir de ese monoide se construye una pregavilla. ujú. El, el- luego, luego ya más lejos de esa pregavilla se construye un espacio de display y luego ya se llega a una gavilla completa. Y esa gavilla, pues resulta que también es una retícula, y se prueba que la retícula original, la lambda, va a estar encajada en esa nueva retícula, y pues ahí es donde se llega a la representación. Pero Pues ya sí, es como, falta, ajá, pero falta está mucho. padrísimo. Muchas gracias. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí te faltó poner que en las referencias el texto que estamos leyendo de Harold, ¿no? Sí, sí, se me olvidó ya hasta ahorita en la mañana que lo estaba leyendo me di cuenta y dije, chale. Oye, Pero sí, es que estuvo muy bien. Oye, y cuando ves que pusiste que era muy distributiva, ajá, ¿a qué te refieres? A que es marco, ¿verdad? sí, es un marco y Pero, pues es que pero los básicos, ¿no? sí, los básicos. Los básicos son un marco porque lo que se pide es que para que sea un marco se pide que distribuyan de una forma, que distribuyan supremos arbitrarios con ínfimos finitos. Y Ajá. entonces lo que decimos con que es muy distributivo es que cumple la otra distributividad, que sería la dual a esa, que es que distribuye ínfimos arbitrarios con supremos finitos también. Eso es Ujú, pues porque las operaciones son conjuntistas, pues porque son intersecciones y uniones sí. nada más. Ujú, ujú. O sea, los abstractos también son un marco, ¿no? Sí, sí, pero como no los utilizo más que nada para llegar nada más a los de congruencia, Sí, pues nada más es mm, para setting the pero sí, sí, stage. Ujú. ujú, pero también se puede probar que los abstractos son un marco. Oye, y bueno, y los de congruencia también son un marco, ¿no? Sí, sí, pues lo que interesa es llegar a que los de congruencia son un marco también. Pero para eso necesito definir un operador, que aquí todavía no lo definí porque pues no lo iba a necesitar realmente, que se llama, que se llama Kong. Entonces, Kong se define en los básicos, y como operador en los básicos como un marco resulta que es algo que le llamamos núcleo. Y aparte resulta que con como núcleo tiene como conjuntos fijos, digamos, o la familia fija son los de congruencia.
Y entonces, por un resultado de teoría de marcos, eso dice que en automático los de congruencia van a ser un marco también. Y que de hecho, es un marco cociente de los básicos, porque con es un núcleo. Ya. Ujú. Pues todo eso espero explicarlo más a detalle en una siguiente charla aquí. Muy bien. Sale. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Pues bueno, muchas gracias. Agradecemos a José Armando otra vez. Gracias. Gracias. Sí. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Sale. Hasta luego. Gracias a Gracias. ustedes. Bye Bye, bye. bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Bye.